Hay un tipo de descanso que solo llega cuando ya conoces la historia. No necesitas seguir cada palabra, porque tu mente ya sabe a dónde va todo. Sabes que el niño atrapado en el hielo va a despertar. Sabes que su tío va a servir otra taza de té y va a decir algo que pesa más de lo que aparenta. Y en ese estado, a medio camino entre despierto y dormido, las voces conocidas de Avatar dejan de ser una trama que hay que resolver y se convierten en algo más parecido a una habitación en la que ya has vivido. El sonido del agua, el crujido de la nieve, el tono grave y paciente de Iroh. Nada de esto te sobresalta, porque nada de esto es nuevo. Es esa familiaridad, y no la sorpresa, la que afloja los hombros y deja que la respiración se vuelva más lenta. Esta noche no vamos a contar la historia que ya conoces. Vamos a mirar por debajo de ella. Vamos a hablar de los datos ocultos, de las decisiones que se tomaron antes de que existiera un solo episodio, de las versiones que casi fueron y de las manos que dieron forma a lo que terminaste amando sin saber por qué. Piensa en lo que eso significa. Cada momento que recuerdas fue elegido entre muchos otros que nunca llegaste a ver. Bienvenido a Ocaso. Aquí no hay prisa y no hay nada que debas retener. Ponte cómodo, apaga la luz si todavía no lo has hecho, y deja que la voz haga el trabajo de mantenerte compañía mientras te sueltas. Puedes escuchar cada palabra o puedes dejar que se vuelvan un murmullo de fondo. Si te quedas dormido antes del final, no has perdido nada, porque estará aquí de nuevo cuando lo necesites. Respira despacio. Vamos a empezar por el principio de todo, mucho antes de que el mundo conociera a un niño de flechas azules dormido dentro de un iceberg. Piensa por un momento en cómo empieza casi todo lo que después parece inevitable. No con un plan, sino con un instante. Uno de los dos co-creadores de Avatar, Bryan Konietzko, estaba haciendo yoga cuando la idea central de la serie llegó de golpe, como esas cosas que se presentan enteras antes de que uno sepa nombrarlas. Y en lugar de esperar a la mañana, de dejar que la noche enfriara el impulso, condujo esa misma noche hasta la casa de Michael Dante DiMartino para empezar a darle forma junto a él. Ese es el primer gesto de la historia que vamos a contar, y conviene detenerse en él porque explica algo del carácter de la serie. Avatar no nace de un cálculo de mercado, nace de una urgencia, de dos personas que sienten que tienen algo entre las manos y no quieren que se les escape. Lo que ocurre después es sorprendentemente rápido. Apenas 2 semanas después de aquella noche, DiMartino y Konietzko ya estaban sentados frente a Eric Colman, entonces encargado de desarrollo en Nickelodeon, mucho antes de que llegara a ser vicepresidente, presentando la idea. Y la presentaron de la manera más física posible, extendiendo los dibujos de Konietzko sobre la mesa, dejando que las imágenes hablaran antes que las palabras. Imagina esa escena. 2 hombres con una idea de apenas 15 días, colocando bocetos sobre una superficie de reunión, confiando en que un ejecutivo vea en esos trazos el mundo entero que ellos ya veían. Hay algo conmovedor en esa confianza, y hay algo revelador en que funcionara. Conviene aclarar que no llegaban del todo desde el frío. Desde enero de 2002, los creadores ya contaban con la bendición de Nickelodeon para desarrollar una serie construida alrededor de 2 ejes que la cadena había señalado como deseables, la acción y la aventura por un lado, y las leyendas y el saber antiguo por el otro. Es decir, existía un permiso previo, una especie de terreno acotado dentro del cual se les invitaba a jugar. La idea de la yoga, entonces, no cayó en el vacío, cayó sobre un suelo ya preparado, sobre una relación que esperaba precisamente ese tipo de propuesta. Y eso importa, porque una gran parte de lo que después casi hunde a la serie tiene que ver justamente con esa tensión, con la distancia entre lo que la cadena creía haber pedido y lo que los creadores realmente querían hacer. El paso siguiente fue convertir la chispa en documento. Los creadores entregaron a Nickelodeon una biblia de serie de 65 páginas y junto a ella algo más difícil de fabricar, un carrete de animación de prueba a lápiz y un guión para un episodio piloto corto. Detente en la palabra Biblia, porque describe con precisión lo que es. No es un resumen ni una propuesta comercial. Es el libro fundacional de un mundo, el lugar donde se fijan las reglas, los pueblos, los tonos, la lógica interna de todo lo que vendrá. 65 páginas es mucho, y es poco al mismo tiempo. Es mucho para una idea de pocas semanas,
y es poco para contener un universo que terminaría abarcando naciones enteras y varias generaciones. Ese documento es el esqueleto sobre el que se colgó todo lo demás. A comienzos de 2003, Nickelodeon autorizó seguir adelante con el desarrollo del piloto. Y aquí el tiempo se estira de una forma que vale la pena notar. Ese piloto no se completó hasta febrero de 2004, con la ayuda en la animación del estudio coreano Tin House. Piensa en ese lapso, más de un año entre el permiso y la pieza terminada. Ese año es el territorio invisible de la serie, el trabajo que casi nadie ve, el lugar donde una idea se pone a prueba contra la realidad de tener que moverse, sonar, respirar 24 veces por segundo. El piloto es un objeto extraño en la historia de Avatar porque es la versión que existió antes de la versión que conocemos. Es la serie soñando consigo misma, todavía sin decidir del todo quién iba a ser. Y es dentro de ese proceso, en esa cocina lenta y poco vista, donde ocurren las decisiones que de verdad estuvieron cerca de cambiarlo todo. Porque los personajes que hoy sentimos como definitivos, como si no pudieran haber sido de otra manera, fueron durante un tiempo bastante distintos. El tío Iroh es quizás el ejemplo más delicado. Según los propios creadores, el papel de Iroh se concibió al principio con una idea de personaje más dura, más áspera, más cerca de una figura severa que de la presencia cálida que terminamos amando. Fue el jefe de guionistas, Aaron Eharst, quien lo expandió enormemente y lo reformó hasta convertirlo en el mentor tierno que aparece en la serie terminada. Ese ajuste no es cosmético. El personaje que muchos señalan como el corazón moral de toda la historia, el hombre que ofrece té y perdón, y una segunda oportunidad, existió primero como algo más frío. La calidez de Iroh no estaba en el plano original. Fue añadida, trabajada, ganada. Y esa idea, la de que la ternura de un personaje sea el resultado de una decisión creativa y no de un accidente, dice mucho sobre cómo se construyó esta serie. No hubo suerte. Hubo alguien que miró un boceto más severo y decidió que ese hombre debía enseñar a perdonar antes que a temer. Pero si Iroh cambió de temperatura, Toph cambió de casi todo. Y esta es la parte de la historia donde la serie estuvo más cerca de perder algo irreemplazable. Toph Beifong, tal como la conocemos, es una niña pequeña y ciega cuyo dominio de la tierra es de una potencia casi absurda. Ese contraste es su esencia. Sin embargo, el diseño original era el opuesto exacto. Toph fue concebida primero como un tipo de personaje atlético, musculoso, mal hablado, un chico de 16 años pensado para contrastar con el lado más torpe e intelectual de Sokka. Es decir, en el plano inicial no había ironía. Había un músculo grande dominando la tierra, que es la cosa más previsible que uno puede imaginar. La fuerza bruta controlando la roca. Nada nuevo bajo el sol. Fue de nuevo Aaron Eharst quien empujó en otra dirección, quien propuso transformar a ese personaje de tierra en una niña pequeña, precisamente para crear el contraste irónico entre su tamaño y el poder descomunal de su dominio. Y aquí aparece la nota de cadena, esa clase de intervención que este capítulo prometía. Nickelodeon se resistió al principio. La razón que se cita es que la cadena quería preservar un enfoque hacia el público masculino, conservar a los niños varones como audiencia central, y temía que cambiar a un chico rudo por una niña pusiera en riesgo esa base. Detente en esa preocupación, porque es exactamente el tipo de miedo que ha aplanado a incontables historias antes y después de esta. La idea de que un público solo se reconoce en un espejo idéntico a sí mismo. Nickelodeon terminó cediendo. Aprobó el cambio, y la niña ocupó el lugar del chico musculoso. Lo que vino después es una de esas ironías que la propia historia parece escribir para reírse de sus propios miedos, porque Toph se convirtió en uno de los personajes más queridos de toda la serie. El personaje que la cadena temió que espantara a la audiencia acabó siendo uno de los que más gente atrajo hacia ella. Y si uno quiere una opinión, aquí va una con claridad. Ese es el momento en que Avatar decidió ser mejor que las reglas que la rodeaban. La decisión de confiar en el contraste, en la sorpresa, en una niña que ríe mientras parte la tierra en dos, es la decisión de una serie que se negó a subestimar a quien la miraba. Lo hermoso es que la serie nunca olvidó de dónde venía Toph. En la tercera temporada hay un episodio titulado Los actores de la isla Ember, donde los personajes ven una obra de teatro
que los representa a ellos mismos de forma deformada y burlona. Y en esa obra, el actor que interpreta a Toph sobre el escenario es un hombre enormemente musculoso. Los creadores confirmaron que ese chiste interno remite directamente al diseño original descartado, a aquel muchacho fornido que Toph estuvo a punto de ser. Piensa en la elegancia de eso. La serie no esconde su versión abandonada. La saca al escenario, la exagera, se ríe de ella con cariño y en el mismo gesto celebra que las cosas hayan salido de otra manera. Es un guiño que solo entiende quien conoce esta historia, y ahora tú la conoces. Hay incluso un eco posterior de aquel diseño perdido. La actriz que dio voz a Toph, Jessie Flower, comentó que el concepto masculino original de la niña se parecía visualmente a lo que después se convertiría en Bolin, uno de los personajes de la leyenda de Korra. De modo que aquella idea descartada no desapareció del todo. Migró, cambió de serie, encontró otro cuerpo donde vivir. Nada se pierde por completo en un taller creativo como este. Las versiones que no fueron quedan flotando, esperando su ocasión. Y queda una última huella de aquel piloto que nunca se emitió. Una que tiene que ver con la voz misma del protagonista. En ese piloto conceptual no emitido, Aang no sonaba como después lo conocimos. Su voz la interpretaba Mitchell Musso, un nombre que más tarde el público asociaría con Hannah Montana y con Phineas y Ferb. Solo después fue reemplazado por Zach Tyler Eisen para la serie real. Detente en esa sustitución, porque es la última pieza de este retrato de lo que casi fue. Un Aang con otra voz, una Toph con otro cuerpo, un Iroh con otra temperatura, todos ellos existieron durante un tiempo en documentos y carretes de prueba, antes de que las decisiones correctas los empujaran hacia la forma que hoy sentimos como la única posible. Y esa distancia, entre lo que casi fue y lo que finalmente fue, es la historia oculta que sostiene todo lo demás. Piensa en lo que hace falta para que un dibujo animado se mueva como se mueve una persona real. No basta con imaginar el gesto. Alguien tiene que hacerlo primero, de verdad, con su propio cuerpo, y ese alguien, en el caso de Avatar, fue un maestro de artes marciales al que se conoce como Sifu Kisu. La conexión no empezó con la serie. Empezó antes, cuando Brian Konietzko, uno de los dos creadores del proyecto, era simplemente un estudiante que acudía a las clases de Kisu para aprender. La relación ya existía como la de un alumno y su maestro. Cuando Nickelodeon dio luz verde a la serie, Konietzko no salió a buscar a un experto desconocido. Recurrió al hombre que ya le estaba enseñando y lo trajo al proyecto como consultor de artes marciales. Lo primero que hizo Kisu fue una decisión que hoy sostiene todo el mundo físico de la serie. En lugar de inventar movimientos desde cero, asignó a cada una de las 4 artes de control un arte marcial chino real, existente, con su propia historia y su propia lógica corporal. El control del agua se construyó sobre el Tai Chi, con esa fluidez continua en la que nada se detiene del todo. El control de la tierra tomó como base el Hung Gar, firme, plantado, arraigado al suelo. El control del fuego nació del Kung Fu Shaolin del norte, que resulta ser el estilo principal del propio Kisu, lo cual da una cierta intimidad a esa elección. Y el control del aire se apoyó en el Baguazhang, con sus giros circulares y sus desplazamientos que nunca se enfrentan de frente. Cada nación, entonces, no solo tiene una estética, tiene una manera de moverse que viene de una tradición que existe fuera de la pantalla. Dentro de ese sistema hay una excepción, y es una de las más delicadas que la serie llegó a construir. El estilo de control de tierra de Toph Beifong no se basa en el hangar general que usan los demás maestros de tierra. Se basa específicamente en un estilo llamado Mantis Religiosa del Sur. La razón por la que el equipo creativo eligió ese estilo en particular tiene algo de hermoso. Según la tradición, la fundadora de ese arte fue una mujer ciega. Repara en cómo eso encaja con el personaje. Toph es ciega, y su fuerza no es a pesar de eso, sino a través de eso, porque siente la tierra de una forma que los que ven no necesitan desarrollar. Que su estilo de lucha descienda, en la ficción de su origen, de otra mujer ciega, no es un detalle cualquiera. Es una elección que hace que el personaje y su arte compartan la misma verdad. Ahora bien, saber qué arte marcial corresponde a cada nación es traducir ese conocimiento a una animación que se mueva de forma convincente es otra completamente distinta. Y aquí es donde el trabajo se vuelve casi artesanal.
Kisu ejecutaba las secuencias de artes marciales delante de una cámara digital. Realizaba los movimientos, uno tras otro, y esas grabaciones se convertían en la referencia directa para los animadores, que las calcaban fotograma a fotograma, en un proceso que se conoce como rotoscopia. Es decir, el cuerpo del maestro pasaba, casi literalmente, al cuerpo de los personajes. Cada golpe, cada giro, cada apertura de brazos que ves en pantalla tuvo primero una versión real, hecha por una persona de carne y hueso frente a una lente. Y había un cuidado técnico detrás de esas grabaciones que resulta fácil de pasar por alto. El metraje no se filmaba de cualquier manera. Se rodaba desde ángulos de cámara precisos y consistentes, siempre coherentes, y esa precisión tenía un destinatario muy concreto. El estudio que se encargaba del dibujo final, fotograma a fotograma, estaba en Corea del Sur, al otro lado del mundo. Los animadores de allí necesitaban poder ver los movimientos con claridad, desde ángulos que no cambiaran de forma caprichosa, para poder reproducirlos con exactitud. La constancia de la cámara era, en el fondo, un acto de consideración hacia esos artistas lejanos que iban a heredar el gesto y tenían que reconstruirlo con fidelidad. Hay una observación de Kisu sobre este trabajo que quizás sea la más reveladora de todas. Él dijo, en efecto, que los animadores nunca antes habían animado el acto físico de respirar en un dibujo animado. Detente un momento en eso. La respiración es algo que hacemos constantemente y que casi nunca miramos, y sin embargo, para el control de los elementos, era el punto de partida de todo. Cada movimiento de control se construyó para seguir una progresión concreta, siempre la misma. Primero el pensamiento, luego la respiración, después la preparación, ese recoger el cuerpo antes de actuar, y solo al final la manifestación, el momento en que el elemento responde. El poder no aparece de la nada, nace de una secuencia interna que empieza en la mente y pasa por el aliento antes de llegar a las manos. Que una serie infantil se molestara en animar esa cadena invisible dice mucho sobre la seriedad con la que se abordó el cuerpo de sus personajes. La influencia de Kisu sobre la serie no se quedó en el movimiento, llegó también al rostro. El personaje del maestro Piandao, ese espadachín sereno y elegante que aparece más adelante en la historia, tiene un diseño físico basado en la apariencia del propio Sifu Kisu. Así que el hombre que enseñó a los personajes a moverse quedó también inscrito en uno de ellos, con su cara como una firma discreta dentro de la obra. Y su relación con el proyecto no fue breve. Kisu trabajó en la franquicia de Avatar como consultor de artes marciales, según sus propias palabras, de forma intermitente durante unos 12 años. 12 años entrando y saliendo del mismo mundo, cuidando de que siguiera moviéndose con verdad. Hay un efecto de todo esto que se derramó fuera de la pantalla y que a mí me parece uno de los detalles más conmovedores de esta historia. Después de que la serie se emitiera, Kisu empezó a recibir correos de instructores de artes marciales que contaban que sus clases de Tai Chi habían crecido, que llegaba gente nueva y que ellos atribuían ese aumento a la popularidad de la serie. Piensa en la cadena entera. Un arte marcial real inspira el movimiento de una nación de ficción. Ese movimiento se anima con cuidado. La serie llega a millones de personas y algunas de esas personas van y buscan la cosa real, el Tai Chi de verdad, en un gimnasio de su ciudad. La ficción devolvió gente a la tradición que la había alimentado. Queda un último consultor que merece su lugar en esta historia, porque su trabajo está por todas partes aunque casi nunca se note. Toda la caligrafía y la traducción en lengua china que aparece en Avatar, cada carácter que ves escrito en un pergamino, en un cartel, en una pared, y también el propio logotipo del título de la serie, fue obra de una sola persona, el Dr. Siu Leung Lee. Nacido en Hong Kong, investigador científico y a la vez artista de la caligrafía, fue contactado por Nickelodeon en el año 2005 para servir como consultor cultural. Así que la escritura del mundo de Avatar no es un adorno decorativo hecho al azar. Es caligrafía china auténtica, trazada por una mano que sabía lo que hacía, de modo que un espectador que lea chino encuentra sentido real en esos símbolos y no simples garabatos que imitan una lengua. Entre el cuerpo que enseñó a moverse a los personajes y la mano que escribió el mundo en el que viven, la serie descansa sobre una base de gente real que sabía de verdad de lo que hablaba.
Hay algo extraño en que una serie tenga dos versiones de sí misma, una que el mundo vio y otra que quedó guardada, filmada, terminada y sin embargo condenada a no emitirse nunca en televisión. Antes de que existiera el Avatar que millones conocen, en 2003 Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko produjeron un piloto de bajo presupuesto con un único propósito: presentarle el proyecto a Nickelodeon. Lo animó un estudio surcoreano llamado Tin House y jamás llegó a las pantallas de nadie que no estuviera dentro de una sala de reuniones. Es, en cierto sentido, el primer borrador respirando. Y comparar ese borrador con lo que finalmente se emitió es una de las formas más honestas de entender qué es realmente esta historia, porque lo que se descartó dice tanto como lo que se conservó. Empecemos por los nombres, porque los nombres son lo primero que un creador toca y lo último que suelta. En ese piloto no emitido, la muchacha de la tribu Agua del Sur no se llamaba Katara, se llamaba Kia. El cambio no vino de una revelación artística ni de un capricho poético, sino de algo mucho más terrenal, un problema de derechos sobre el nombre. Según cuentan algunos relatos sobre la producción, alguien ya tenía derechos sobre ese nombre de un modo que impedía usarlo, y así Kia habría pasado a llamarse Katara en la serie que conocemos. Detente a considerar lo extraño de eso. El personaje que sostiene emocionalmente casi todo el arco de la historia, la que insiste, la que cuida, la que se niega a rendirse, debe su nombre a una negociación legal. La identidad más íntima de una heroína, decidida por un asunto de propiedad. La voz también fue distinta al principio. En el piloto, quien prestó su voz a Aang fue Mitchell Musso, un joven actor que años después se haría famoso por Hannah Montana. Musso no continuó en el papel, y aunque no está confirmado con certeza, algunos relatos apuntan a que la razón fue contractual, ligada a su vínculo con Disney. Fue reemplazado por Zack Tyler Eisen para la serie emitida, y es la voz de Eisen la que el público asocia para siempre con el último maestro aire. Hay algo casi vertiginoso en pensarlo. La risa de Aang, su ligereza, su tristeza contenida bajo la sonrisa, todo eso pudo haber sonado de otra manera. La versión que amamos existe en parte porque un contrato con otra empresa cerró una puerta y obligó a abrir otra. Pero los cambios más reveladores no están en los nombres ni en las voces, sino en la estructura misma del mundo. En el piloto no emitido no aparece el tío de Zuko. No existe Iroh. En esa versión temprana, Zuko persigue al Avatar solo, sin ese anciano que bebe té y ofrece proverbios, sin la única figura paterna verdadera que el príncipe llegará a tener. Piensa en lo que eso implica. Toda la humanidad de Zuko, su lenta redención, su conflicto entre el honor impuesto y el honor elegido, gran parte de eso se construye en la fricción con su tío, en las conversaciones que Iroh le regala cuando nadie más lo mira. Sin Iroh, Zuko es solamente un cazador. Con Iroh, es un hijo perdido buscando a quién pertenecer. Y sin embargo, en ese primer boceto, el príncipe cazaba en compañía de otra cosa, un halcón mensajero, un ave que nunca aparecería en la serie emitida. Los creadores cambiaron un pájaro por un hombre, y con ese intercambio nació uno de los grandes arcos de la televisión animada. Considera también cómo funcionaba el poder en aquella versión. En el piloto no emitido, Aang podía activar el estado avatar deliberadamente como una técnica ofensiva, algo que invocaba cuando le convenía, un arma bajo su control. En la serie emitida, esa misma fuerza se transforma por completo en su naturaleza. Deja de ser una herramienta y pasa a ser una respuesta involuntaria, algo que solo se dispara ante un peligro mortal, un estallido que el niño no elige y que a menudo teme. Ese cambio, aparentemente técnico, reescribe el corazón moral del personaje. Un Aang que puede encender su máximo poder a voluntad es un guerrero. Un Aang cuyo poder solo despierta cuando su vida corre peligro y que no recuerda del todo lo que hace en ese trance, es un niño frágil cargando una fuerza que no comprende ni domina. La historia entera de aprender a controlarlo, de temerlo, de reconciliarse con él, existe únicamente porque los creadores le quitaron a Aang el interruptor. Incluso la puerta de entrada visual a la serie fue repensada. La secuencia de créditos iniciales del piloto era más lenta y mostraba a los maestros de cada nación por separado, una presentación pausada, casi enciclopédica, de los 4 pueblos y sus artes. La secuencia final
La que abre cada episodio emitido es más dinámica, con ese fondo rojo intenso, y comprime el mundo entero en unos segundos de energía. Piensa en lo que un comienzo le enseña a hacer al espectador. La versión lenta invitaba a estudiar. La versión rápida invita a sentir. Y una historia pensada para atrapar a un público joven necesitaba, antes que nada, que ese público no apartara la mirada en los primeros segundos. Ahora bien, sabiendo todo esto, regresemos a lo que sí se emitió, a los 2 primeros episodios tal como el mundo los recibió, porque ahí es donde estas decisiones dejan de ser notas de producción y se vuelven historia contada. En el primer episodio, mientras Sokka le enseña a pescar a Katara, ella pierde el control de un movimiento de agua y la discusión entre los 2 hermanos termina agrietando un iceberg gigantesco que libera un haz de luz hacia el cielo. Fíjate en la mecánica emocional de esa escena. No es un ritual, no es una profecía cumplida con solemnidad. Es una pelea entre hermanos, una frustración doméstica, un descuido, y de ese descuido nace el reencuentro del mundo con su avatar. La historia elige que el destino se active por un enfado, no por una ceremonia. Ese haz de luz cruza el cielo y lo ve alguien más. En el mismo episodio, el tío de Zuko, esa figura que el piloto no tenía, le ofrece a su sobrino una taza de té de jazmín calmante para tranquilizarlo, justo antes de que Zuko le ordene al timonel poner rumbo hacia la luz. Y aquí conviene detenerse, porque esta pequeña escena solo puede existir en la versión emitida. En el piloto no había nadie que le ofreciera té a Zuko. No había una mano serena tratando de enfriar su urgencia. La sola presencia de Iroh convierte un momento de acción en un momento de carácter. Un joven ardiendo por partir y un viejo que, antes de dejarlo ir, intenta darle calma. El té no detiene nada, pero nos dice todo sobre quiénes son estos dos. El príncipe explica su urgencia con una lógica que es a la vez razón y herida. En ese primer episodio, Zuko le dice a su tío que su honor depende de capturar al avatar, porque su padre, su abuelo y su bisabuelo lo intentaron antes y fracasaron. Escucha el peso de esa frase. No persigue al avatar por el imperio ni por la gloria abstracta. Lo persigue para terminar algo que 3 generaciones de hombres de su familia no lograron. Su honor, esa palabra que repetirá tantas veces, está definido enteramente por los fracasos de sus antepasados. Y es imposible no pensar que esa carga se vuelve infinitamente más rica cuando hay un tío al lado, un hombre de esa misma familia que eligió un camino distinto, escuchándolo hablar de honor mientras sostiene su té. Y luego está la manera en que Aang revela lo que es. En el primer episodio, después de todo el misterio del niño en el hielo, la confirmación de que es un maestro aire no llega en una batalla ni en un momento grandioso. Llega porque estornuda y sale volando accidentalmente unos 3 metros en el aire, delante de Katara y Sokka. Piensa en la elección deliberada que eso supone. Los creadores tenían en sus manos al ser más poderoso del mundo, el único que puede dominar los 4 elementos, y decidieron presentarlo tropezando con su propio estornudo. Es la misma filosofía que quitó el estado avatar controlado de sus manos. Antes que un salvador, Aang es un niño, y el humor no contradice su importancia, sino que la hace soportable, humana, cercana. El segundo episodio toma todas esas piezas y las convierte en consecuencia. La señal luminosa que salió del iceberg, esa columna de luz nacida de una pelea entre hermanos, no pasó desapercibida, y Sokka lo sabe. En el segundo episodio, Sokka expulsa a Aang de la tribu del sur, acusándolo de haber guiado a la Armada del Fuego hasta el poblado con la señal luminosa del barco. Observa cómo el guión cobra deudas. La luz que unió a Aang con Katara es la misma que ahora lo condena a ojos de Sokka. La alegría y el peligro brotan de la misma fuente, y el hermano mayor, cuyo trabajo es proteger, no puede permitirse el lujo de la maravilla. Frente a esa expulsión, Katara toma una decisión que define su personaje mejor que cualquier discurso. En el segundo episodio se autoexilia junto con Aang y anuncia que irán al Polo Norte a buscar a un maestro agua que le enseñe a ella. Fíjate en la doble naturaleza de ese gesto. No abandona su hogar solamente por lealtad al niño, lo hace también por sí misma, por un deseo propio de aprender, de crecer, de dejar de ser la única maestra agua de un pueblo sin nadie que la guíe. Y recuerda que esta muchacha se llamó Kia en un primer borrador.
y que su nombre cambió por un asunto de derechos. La persona no cambió. La determinación de irse al fin del mundo por una promesa y por una vocación estaba ahí desde el principio, bajo cualquier nombre. El episodio se cierra con el sacrificio que sella el pacto de toda la serie. En el segundo episodio, Aang se entrega voluntariamente a Zuko en el barco de guerra, a cambio de la promesa de que dejará en paz a su tribu. Considera la simetría de lo que hemos visto. Zuko persigue al Avatar para recuperar un honor heredado de 3 generaciones fracasadas, y Aang se rinde por un honor mucho más simple e inmediato, el de no dejar que otros paguen por él. 2 ideas del honor se encuentran en la cubierta de ese barco, y una de ellas pertenece a un príncipe que, en la versión que el mundo nunca vio, habría estado completamente solo, sin un tío que le ofreciera té, sin una voz mayor que le recordara que hay más de una forma de recuperar lo que se ha perdido. Hay muertes que ocurren fuera de la pantalla y que, sin embargo, quedan grabadas para siempre dentro de ella. La de Mako Iwamatsu es una de esas. Mako fue la voz original del tío Iroh y le prestó a ese personaje su timbre completo durante la temporada 1, Libro Agua, y la temporada 2, Libro Tierra. Cada consejo sereno, cada silencio cargado de paciencia, cada broma que Iroh ofrecía como quien ofrece té, salió de él. Y entonces, el 21 de julio de 2006, murió de un cáncer de esófago a los 72 años, antes de terminar su trabajo de voz para la temporada 3, Libro Fuego. En el plano puramente humano, la pérdida es de otro orden. Un actor construye a un personaje a lo largo de 2 temporadas, lo lleva hasta el umbral de su capítulo final, y no vive para verlo cerrar. La producción, que ya estaba en marcha, tuvo que continuar sin él. Y el modo en que continuó dice mucho sobre la clase de personas que estaban haciendo esta serie. Antes de hablar de quién heredó la voz, conviene detenerse en una sola escena, porque es la despedida real de Mako, aunque nadie la escribiera como tal. Está en la temporada 2, en el episodio titulado The Tales of Ba Sing Se, el 15º de esa temporada. Dentro de ese episodio hay un segmento breve, el Tale of Iroh, el cuento de Iroh. En él, Iroh recuerda a su hijo, Luten, y canta la canción Leaves from the Vine mientras lo llora. Es una escena pequeña, contenida, sin grandes gestos, y resulta ser la última vez en la que se oye la propia voz grabada de Mako interpretando a Iroh. Nadie planeó que fuera una despedida. La escena existe por sus propios motivos dentro de la historia. Un hombre mayor recordando a un hijo perdido en una guerra. Pero cuando Mako murió, esa coincidencia se volvió casi insoportablemente exacta. Un personaje que canta para un hijo muerto se convirtió, sin quererlo, en el canto final del actor que le daba vida, y el equipo lo reconoció. El segmento termina con una dedicatoria en pantalla que dice, en inglés, In Loving Memory of Mako, en memoria querida de Mako, sin más aspavientos. Una línea de texto sobre el negro, del modo en que se agradece a alguien en un funeral pequeño y privado. Hay algo profundamente adecuado en que el homenaje se colocara ahí, y no en un comunicado aparte. La serie no interrumpió su propio mundo para llorar a Mako. Dejó que el mundo llorara por él a través de Iroh, a través de una canción sobre la pérdida de un hijo. El duelo real y el duelo ficticio quedaron cosidos en el mismo plano. Para un espectador que no supiera nada de la producción, es solo un momento hermoso y triste. Para quien conoce la historia detrás, es 2 duelos ocurriendo a la vez, uno dentro del otro. Y luego estaba el problema práctico, frío y necesario. Faltaba una temporada entera por doblar, y el hombre que hacía esa voz ya no estaba. Aquí entra Greg Baldwin. Baldwin no era un desconocido llegado de fuera. Durante años había trabajado como el doble de voz oficial de Mako, haciendo ADR y regrabando líneas cuando hacía falta. Es decir, ya había pasado años estudiando el instrumento de Mako, aprendiendo cómo sonaba, cómo respiraba, cómo dejaba caer una palabra. Cuando asumió el papel de Iroh a partir de la temporada 3, Libro Fuego, no estaba imitando a un extraño. Estaba continuando algo que ya conocía desde dentro. Considera la delicadeza de esa tarea. Un actor debe sonar lo bastante parecido para que el personaje no se rompa, para que el público no sienta un corte brusco en mitad de la historia de Iroh, pero debe hacerlo sabiendo que la voz original pertenecía a un hombre que acababa de morir. Es un trabajo técnico y al mismo tiempo un acto de respeto sostenido durante horas y horas de grabación.
Baldwin llevó a Hiro a través de todo su arco final, y lo hizo de manera que la mayoría de los espectadores apenas notó el relevo. Pero lo que más me conmueve de esta historia, no es la actuación en sí. Es un límite que Baldwin se impuso a sí mismo, y que hizo público, incluso en Twitter. Se niega a cantar Leaves from the Vine en las convenciones de fans. Cuando se lo piden, dice que es la canción de Mako, y no la suya. Es un gesto que lo dice todo. Baldwin es la voz oficial de Hiro desde la temporada 3. Tendría todo el derecho profesional a cantar esa canción, y aún así traza una raya justo ahí, en la única pieza que Mako grabó como despedida involuntaria, y la deja intacta. Es una forma de homenaje que casi nadie ve, porque ocurre en el vacío, en las canciones que no se cantan. Baldwin heredó la voz, pero decidió no heredar ese momento. Se lo dejó a Mako, y así, temporada tras temporada, convención tras convención, sigue habiendo un pequeño espacio en el legado de Hiro que pertenece solo a un hombre, cuyo último aliento como el tío quedó fijado en una canción sobre un hijo que no volvió. En este capítulo quiero apartar la mirada de Zuko como persona y ponerla sobre Zuko como objeto construido. El episodio se llama Zuko Alone, lo escribió Elizabeth Welch Ehas y lo dirigió Lauren McMullan, y se emitió por primera vez el 12 de mayo de 2006, como el 7º episodio del libro 2, Tierra, y el 27º de toda la serie. Esos datos parecen burocracia, pero son la primera pista del diseño oculto, porque de todos los episodios que existen, este es el único en el que no aparecen en pantalla ni Aang, ni Sokka, ni Katara, ni una vez. Los guionistas tomaron a los 3 protagonistas del programa y, deliberadamente, los borraron durante 20 y tantos minutos. Piensa en lo que significa esa decisión desde la sala de guión. Una serie de aventuras semanal vive de sus héroes, de la fórmula que el público espera. Renunciar a los 3 a la vez es un riesgo estructural enorme, y no es un accidente, es una declaración. El episodio anuncia, con esa ausencia, que va a funcionar con otras reglas, que no será un eslabón más de la cadena narrativa, sino algo cerrado sobre sí mismo. La soledad del título no es solo la de Zuko dentro de la historia, es también la del episodio dentro de la serie, aislado a propósito de todo lo que lo rodea. Y ese aislamiento tiene un modelo confeso. Las propias anotaciones oficiales del programa, los llamados Avatar Extras, declaran que el episodio fue concebido como el homenaje de la serie al género del oeste, y en concreto a la película de 1953, Shane. La historia de Shane es la de un pistolero errante que acepta trabajo en una granja y acaba luchando por proteger a la familia que lo acogió. Si conoces esa película, el episodio se te reordena entero delante de los ojos. El forastero sin nombre que llega a un pueblo, el granjero que le ofrece comida y faena, la violencia que el extraño querría dejar atrás y que el mundo no le permite soltar. No es una casualidad ni un eco tenue. Es una plantilla elegida a conciencia, y sobre ella los guionistas colocaron a un príncipe caído del Reino del Fuego. Mira cómo respetan esa plantilla en los detalles del presente. En el pueblo, Zuko, que se hace llamar Lee, se planta públicamente frente a unos soldados del Reino Tierra que están extorsionando a los aldeanos. Ese gesto, y no una conversación previa, es lo que provoca que el granjero Gansu le ofrezca comida y trabajo en la granja. La estructura del western funciona exactamente así. El forastero se define por un acto, no por una biografía, y la comunidad lo mide por lo que hace, no por lo que dice. Los guionistas podrían haberle dado a Zuko un monólogo que explicara quién es. En cambio le dieron una acción, porque el género que están citando desconfía de las palabras. Esa desconfianza está tejida incluso en los diálogos que sí ocurren. El niño de la granja, que también se llama Lee, no deja de hacerle preguntas personales al extraño. Le pregunta su nombre, de dónde viene, cómo se hizo la cicatriz, y su madre, Sela, lo corta con una frase que vale por toda una tesis sobre el personaje. Dice, textualmente, que el pasado de un hombre es asunto suyo. Esa línea es un mecanismo de diseño disfrazado de cortesía rural. Le da permiso al episodio para no explicarse, para negarse a llenar los huecos, para dejar que la cicatriz siga siendo una pregunta sin respuesta dentro de la historia, mientras el público, que sí conoce el origen, carga con lo que los personajes ignoran.
Los guionistas construyeron una regla interna, el pasado no se cuenta, y luego la rompen ellos mismos, pero solo para nosotros, porque frente a ese presente terco y callado, el episodio abre una segunda capa que es todo lo contrario, y en esa alternancia está la mitad de su diseño. Mientras el forastero se niega a hablar de su pasado, la narración se desliza hacia los recuerdos y nos lo muestra. Esa es la elección más fina del episodio. El contraste no es solo temático, es visual y tonal. El presente ocurre en un pueblo polvoriento, en la paleta terrosa y apagada del reino tierra en guerra, ocres, verdes secos, la luz plana de un lugar del que el ejército de verdad se ha ido. Los recuerdos, en cambio, respiran otra atmósfera, la del palacio, los estanques, los jardines. Los propios aldeanos marcan ese mundo ausente. Sela le dice a Zuko que los soldados locales son, con sus palabras, solo una banda de matones que deberían avergonzarse de llevar el uniforme del Reino Tierra, y explica que el ejército de verdad está lejos, combatiendo en la guerra. El pueblo es un vacío dejado por un conflicto que sucede en otra parte, y ese vacío es el escenario perfecto para un western, un lugar de frontera donde la ley se ha marchado. Los recuerdos que los guionistas eligieron colocar dentro de ese marco no son aleatorios, y ahí conviene detenerse, porque cada uno hace un trabajo preciso. Está el jardín de los estanques, donde un Zuko muy joven se acerca a hurtadillas a Azula mientras ella da de comer a los patos tortuga, la asusta y la pata madre le muerde a Azula en represalia. Es una escena de una crueldad menor, doméstica, casi cómica, pero fija de golpe la temperatura entre los dos hermanos. Está el juego que Ursa insiste en que Zuko juegue con Azula, ese de lanzar un cuchillo para tirar la manzana de la cabeza, que un Zuko reticente no quiere jugar, y la madre lo convence diciéndole, en efecto, que es importante que pasen tiempo juntos. Los guionistas ponen la ternura y la amenaza en el mismo plano, un juego familiar que consiste en arrojar un cuchillo hacia la cabeza de alguien. Esa es la casa en la que crece Zuko, condensada en una imagen, y está la escena de los regalos, que quizás sea la más deliberada de todas. Desde el frente de Ba Sing Se, el tío Iroh manda obsequios. Para Zuko, una daga de perla con una inscripción «Nunca te rindas sin luchar», tomada de un general que se rindió cuando cayó el muro exterior. Para Azula, una muñeca de moda del Reino Tierra. Detente en la simetría de esos dos regalos. Al niño se le entrega un arma con un lema de guerra grabado, un trofeo arrancado a la derrota de un enemigo. A la niña se le entrega un juguete, y Azula, con un gesto que el episodio no subraya pero tampoco esconde, desprecia a la muñeca. Los guionistas están escribiendo el destino de dos hermanos en la elección de dos objetos. Uno recibirá el peso de la lucha, la otra rechazará el papel que se le asigna y tomará el otro. Y en esa misma escena Azula suelta el comentario que revela el motor político de toda la familia, que si Iroh muere en el frente, su padre Ozai sería el siguiente en la línea para Señor del Fuego, lo que hace que Ursa la reprenda. Una niña calculando muertes ajenas como escalones, y una madre que la corrige. El episodio no necesita explicar la ambición de esa dinastía. La deja caer en una frase de sobremesa. Hay un recuerdo más, y funciona como la firma temática de todo el conjunto. Iroh le enseña a Zuko a manejar las espadas gemelas, los dos sables, y le da una instrucción que es a la vez técnica y filosófica. Le dice que no piense en las dos hojas como separadas, sino como dos partes distintas de un mismo todo. Piensa en dónde han colocado los guionistas esa lección. En un episodio partido en dos, presente y pasado, pueblo y palacio, silencio y memoria. La frase sobre las dos hojas que son un solo todo es el episodio hablando de su propia forma. Un personaje cindido, un forastero que es también un príncipe, un hombre que oculta lo que el montaje nos revela. Las dos hojas del episodio son esas dos líneas de tiempo, y solo cortan bien cuando se entienden como una sola cosa. Esa es, para mí, la maravilla escondida de Zuko Alone, y por qué merece mirarse como pieza de diseño y no solo como un capítulo de la biografía del príncipe. Tejas y McMullan tomaron una fórmula clásica de western, borraron a los héroes de la serie, tiñeron el presente con el polvo de una frontera abandonada, y engastaron dentro de él una serie de recuerdos escogidos con la precisión de quien coloca joyas, cada uno cargado con una parte del carácter que quieren explicar sin decirlo. La regla del pueblo,
que el pasado de un hombre es asunto suyo es la regla que el episodio finge obedecer mientras la desobedece para nosotros. Y en esa tensión entre lo que los personajes callan y lo que la cámara nos deja ver, vive todo el aparato oculto de una hora de televisión animada construida con el cuidado de un relato mucho más viejo. La animación tiene una reputación extraña. Muchos asumen que, por estar dibujada, se le permite todo, cuando en realidad ocurre lo contrario, y una serie como Avatar vivió durante toda su producción bajo la mirada del Departamento de Standards and Practices de Nickelodeon, la oficina encargada de decidir qué puede y qué no puede llegar a la pantalla de un público joven. Lo interesante es que esa mirada no funcionó como una tijera que corta después, sino como una conversación que ocurría antes. El jefe de guión, Aaron Ejas, y George Lentino, que llevaba años trabajando en ese mismo departamento, contaron que el equipo de escritura se acercó por su cuenta a Standards and Practices con una pregunta concreta. Querían saber cómo mostrar el fuego control, un poder que quema, sin mostrar jamás a un personaje ardiendo vivo, y la respuesta no fue una prohibición, sino un método aprobado como viable. Sobre una serie construida enteramente alrededor de elementos que pueden matar, esa contención lo cambia todo. El fuego permanece en la historia, permanece como amenaza real, y sin embargo la cámara aprende a apartarse en el instante exacto. Esa disciplina, esa contención pactada de antemano, es probablemente una de las razones por las que la violencia de Avatar se siente seria sin volverse nunca gráfica. El mismo principio aparece escondido en el lugar donde uno menos lo buscaría, en una escena de entrenamiento. En la primera parte del final de 4 episodios, cuando el equipo practica contra un muñeco al que llaman el Señor Melón, el guión original hacía que la cabeza de Melón saliera despedida por completo de un golpe. Tras la discusión con Standards and Practices, el momento se reescribió. El melón se parte en 2, pero fuera de plano, y la razón declarada fue precisa. Una cabeza arrancada limpiamente, aun siendo una fruta, se leía demasiado como una decapitación. Cambiar dónde apunta la cámara bastó para bajar la carga visceral sin perder la idea del entrenamiento. Hay un caso más grave, y más famoso, donde la misma lógica se aplica a un ser humano en lugar de a una fruta. Lentino explicó que el destino de Jet quedó apenas ligeramente ambiguo, en vez de mostrarse de forma explícita. En Lake Laogai la serie no enseña una muerte en pantalla. En su lugar usa a Toph y su capacidad para detectar mentiras a través de la Tierra como el instrumento que insinúa la verdad. Cuando ella confirma que Jet dice la verdad al asegurar que está bien, el público entiende exactamente lo contrario de lo que las palabras afirman. Es una elección elegante, y vale la pena reconocer que la restricción, aquí, produjo algo más doloroso que una imagen directa. Lo que no se ve pesa más. No todas las intervenciones fueron sobre la muerte. Algunas fueron sobre el cuerpo, y esas revelan otra cara del mismo departamento. Según fuentes de trivia de producción recopiladas por seguidores, los diseños originales de los trajes de baño dibujados para Azula, Mai y Tai Lee fueron rechazados por Standards and Practices por considerarse demasiado reveladores y tuvieron que rediseñarse antes de que el episodio se emitiera. Es la clase de ajuste que el público jamás percibe, porque solo llegó a ver la versión aprobada. La escena en la playa que conocemos existe encima de otra escena que nunca existió del todo, borrada antes de nacer. Y luego está el cambio que ocurre no dentro del cuadro, sino en la portada misma de la serie. La obra, que en gran parte del mundo se conoce como Avatar, The Last Airbender, llevó, en ciertos mercados internacionales, un título alternativo distinto, Avatar, The Legend of Aang. La enciclopedia Wikipedia confirma que es un título alternativo real de la serie, aunque no indica el motivo del cambio. Conviene detenerse en esa honestidad. No sabemos por qué se hizo y no inventaremos una razón. Solo registramos que la misma historia viajó bajo 2 nombres y que para una parte de sus espectadores el protagonista nunca fue el último maestro aire, sino la leyenda de Aang. Reunidos, estos 4 o 5 ajustes dibujan un retrato poco romántico pero muy revelador de cómo se hizo Avatar. Una fruta que se parte fuera de plano, un chico cuya muerte se filtra por medio de una mentira detectada, unos trajes rediseñados en silencio, un fuego que arde sin quemar a nadie
y un título que cambia al cruzar una frontera. Ninguno de esos cambios anunció su presencia. Esa es, quizá, la definición más pura de una edición oculta, aquella que hace su trabajo precisamente porque nunca la notaste. Reflexiona sobre lo que significa recibir a un desconocido que dice conocerte antes de conocerte. Cuando el gurú Pathik se presenta ante Aang, no lo hace como maestro ni como sabio anónimo. Se describe, en efecto, como un hermano espiritual de su pueblo y un amigo personal del monje Gyatso. Esa sola frase carga la escena de un peso silencioso. Aang ha perdido a todos los suyos, y de pronto aparece alguien que reclama un vínculo con el hombre que fue su figura paterna. El gurú no ofrece consuelo sentimental, ofrece trabajo, un método, una disciplina antigua que promete devolverle al avatar el control de aquello que apenas comprende. Ese método gira en torno a los chakras, y aquí es donde conviene detenerse con cuidado, porque el show tomó algo real y lo moldeó a su manera. Pathik le dice a Aang que para dominar el estado avatar debe abrir sus 7 chakras, y le advierte de algo que rara vez se subraya lo suficiente. Una vez que el proceso comienza, no puede detenerse hasta que los 7 estén abiertos. Esa condición pesa más de lo que parece. No es una sesión de meditación de la que uno pueda levantarse a mitad de camino. Es un umbral de una sola dirección. Quien lo cruza queda comprometido con llegar al final, sea cual sea el estado emocional en que lo sorprenda el camino. Para explicar qué son los chakras, el gurú recurre a una imagen sencilla y hermosa. Habla de un arroyo. Los chakras, dice en esencia, son estanques de energía que gira en espiral, y esa energía fluye libremente mientras nada la obstruya. Pero puede obstruirse. Igual que los desechos y la maleza taponan un arroyo, las emociones no resueltas, lo que él llama la suciedad emocional, bloquean el flujo. La tarea de Aang no es crear energía nueva, es retirar los tapones, es limpiar el cauce para que la corriente vuelva a moverse como estaba destinada a moverse. Como metáfora del trauma y su curación, cuesta encontrar una más limpia dentro de una serie animada. El primer paso, sin embargo, es cualquier cosa menos solemne, y ahí está parte de la gracia. Antes de cualquier revelación cósmica, el gurú le entrega a Aang una bebida. Aang la prueba y Pathik confirma sin rodeos que sí, que la bebida literalmente sabe a jugo de cebolla y plátano. La serie coloca ese detalle deliberadamente. Antes de subir a lo sublime, te ancla en lo ridículo, en el sabor terroso y absurdo de algo que nadie querría beber. Es la manera del show de recordarnos que el camino espiritual no llega envuelto en incienso perfumado. A veces empieza con un trago que da náuseas. Ahora bien, esa bebida es también el punto exacto donde el show se separa de su fuente. Merece la pena mirarlo con calma, porque toda la secuencia de los chakras está construida sobre una tradición real. El sistema hindú y tántrico de chakras también trabaja con 7 centros, dispuestos desde la base de la columna hasta la coronilla, con nombres en sánscrito: Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna y Sahasrara. La misma cantidad, la misma disposición vertical, de abajo hacia arriba, a lo largo del cuerpo. El show no inventó esa arquitectura. La tomó prestada casi intacta, y esa fidelidad estructural es lo que le da a toda la escena su aire de autenticidad. La correspondencia continúa incluso en los gestos. Las posiciones de las manos que Aang adopta mientras intenta abrir cada chakra están basadas en mudras reales, en los sellos que se usan en la práctica meditativa auténtica. No son adornos que un animador dibujó al azar. Alguien detrás de esa escena investigó, miró cómo se sientan y colocan las manos quienes meditan de verdad, y trasladó esa postura al cuerpo del niño de 12 años que intenta salvar el mundo. Esa clase de cuidado no se nota conscientemente al ver el episodio. Se siente. Le da a la secuencia una solidez que ninguna invención pura habría logrado. Y sin embargo, la bebida de cebolla y plátano no tiene ninguna raíz en la tradición yógica ni ayurvédica. Fue inventada para el show. Es un detalle enteramente suyo, insertado en medio de un marco por lo demás respetuoso con lo real. Vale la pena notar la elección, porque revela cómo trabaja la serie. Toma una estructura verdadera, la honra en su forma, y luego se permite una licencia concreta, un toque de humor o de textura que le pertenece solo a ella. La libertad no está en el sistema, está en el sabor.
Hay una segunda libertad, más profunda y más discutible, y tiene que ver con el séptimo chakra. En el orden que el show establece, los 7 centros van de abajo hacia arriba, así: tierra, ligado a la supervivencia y bloqueado por el miedo; agua, ligado al placer y bloqueado por la culpa; fuego, ligado a la voluntad y bloqueado por la vergüenza; aire, ligado al amor y bloqueado por el dolor de la pérdida; sonido, ligado a la verdad y bloqueado por las mentiras; luz, ligado a la percepción y bloqueado por la ilusión; y por último, pensamiento, ligado a la energía cósmica y bloqueado por el apego terrenal. Es una escala emocional además de espiritual. Cada chakra nombra una herida específica y la emoción exacta que hay que soltar para curarla. El problema aparece en la cima. En la tradición yógica real, el séptimo chakra, el de la coronilla, representa la conciencia pura más allá del cuerpo físico. No es algo que se abra mediante una técnica física. No es un cerrojo que ceda ante la postura correcta de las manos y la respiración adecuada. Es un estado de trascendencia que la disciplina prepara pero no fabrica. La serie, en cambio, enmarca el intento de Aang como una meditación que, con el gesto y la concentración justos, abrirá también ese último centro. Ahí el show simplifica. Convierte en un paso alcanzable por método lo que la tradición entiende como algo que escapa al método. Es una libertad narrativa comprensible, porque una historia necesita que su héroe pueda actuar, pueda intentar y lograr. Pero es una desviación real y conviene saberla para apreciar dónde termina el préstamo y empieza la invención. Mientras Aang bebe ese primer trago y comienza a limpiar su arroyo interior, el mundo alrededor no se detiene. El mismo día en que empieza su entrenamiento con el gurú, muy lejos de esa quietud, Sokka se reencuentra en Ba Sing Se con su padre, Hakoda, custodiado por las guerreras Kyoshi. Es un reencuentro que Sokka lleva buscando toda la serie y la escritura lo coloca en paralelo exacto al trabajo espiritual de Aang. Uno abre chakras, el otro recupera a su padre. Ambos, a su manera, intentan cerrar heridas de pérdida, y el episodio los cruza en el tiempo sin que ninguno sepa lo que hace el otro. En otra sala de la misma ciudad, mientras tanto, se prepara todo lo contrario de la sanación. El rey Tierra Kuei le dice a Katara que el Consejo de los Cinco planea invadir la Nación del Fuego el día de un eclipse solar, todavía por llegar. Lo llama el Día del Sol Negro, y solo falta que el sello real lo confirme. Es un plan de esperanza, de contraataque, de un mundo que por fin encuentra una grieta en el poder que lo aplasta. Y flota sobre esa esperanza una ironía que el episodio deja madurar en silencio, porque el poder no descansa en las manos que Katara cree. Azula ya ha movido su pieza. Les cuenta a Mai y a Tai Li su plan: usar el control de los Dai Li para organizar un golpe y derrocar al Rey Tierra desde dentro de Ba Sing Se. Piensa en la simetría oscura de todo esto. Aang trabaja para retirar la suciedad emocional que obstruye su energía. Azula trabaja para infiltrar la suciedad política que pudrirá la ciudad desde su centro. Una limpia un cauce, la otra envenena un pozo. El episodio entrelaza los dos movimientos con una calma que hace más punzante el contraste, porque el espectador ve las dos corrientes acercándose mucho antes de que los personajes lo hagan. Y aquí está lo que da a este episodio su carácter singular. Reúne en un mismo aliento la libertad con que la serie reinterpretó un sistema espiritual real y las tensiones que empujan la historia hacia su desenlace más doloroso. La bebida absurda, los mudras auténticos, el séptimo chakra que el show decidió volver alcanzable, el padre recuperado, el eclipse prometido y el golpe ya en marcha. Todo convive en el mismo día narrativo. La estructura de los chakras es real y honrada. Las licencias, la bebida inventada y la coronilla simplificada son deliberadas. Y el mismo cuidado que puso el equipo en investigar posturas de meditación es el que puso en tender esos hilos hacia el final, donde la corriente que Aang intenta liberar y el veneno que Azula prepara terminarán encontrándose en el mismo punto exacto de la ciudad. Hay un momento en la tercera temporada en el que la serie decide detenerse y mirar hacia atrás. No hacia atrás en su propia trama, sino hacia atrás en el tiempo profundo de su propio mundo. Y ese momento empieza con Zuko llegando al campamento del grupo. No llega como fugitivo ni como enemigo, sino como alguien que ha tomado una decisión.
Se presenta ante Aang y le dice, de manera formal, que va a enseñarle fuego control. Afirma que sabe cuál es el destino de Aang, ayudar a restaurar el equilibrio del mundo, y ofrece su propio conocimiento como instrumento de ese destino. No es poca cosa que el hijo del Señor del Fuego se coloque, por voluntad propia, al servicio del Avatar. Es un giro de lealtad, pero también es el comienzo de una lección que ninguno de los dos esperaba recibir, porque la primera clase sale mal, y Zuko, impaciente o quizá demasiado seguro de sí mismo, se salta la instrucción. No explica, no construye desde los fundamentos, simplemente le pide a Aang que produzca fuego de inmediato. El resultado es una llama pobre, entrecortada, un intento fallido que apenas chisporrotea. Y Zuko, con una franqueza que roza la crueldad, lo llama el peor fuego control que ha visto nunca. La frase es dura, pero contiene algo más que desprecio. Contiene la sospecha, todavía informe, de que el problema no está solo en el alumno. El episodio suaviza esa tensión con humor, y lo hace a costa de Zuko. Mientras Aang se disculpa por la demostración desastrosa, se equivoca al dirigirse a su maestro y lo llama Sifu Hotman. Zuko le dice que deje de llamarlo así. Es un chiste pequeño, casi tonto, y sin embargo hace un trabajo delicado. Rebaja la solemnidad del maestro justo cuando el maestro está a punto de descubrir que no domina lo que cree dominar. La comedia y la humildad en esta escena van agarradas de la mano, y entonces llega la confesión. Zuko anuncia al grupo que su fuego control se ha debilitado y que no encuentra ninguna razón que lo explique. Lo dice con esa mezcla de vergüenza y desconcierto que la serie sabe darle. He perdido mi cosa, dice, y ante la mirada confundida de los demás aclara, hablo de mi fuego control. Detente un momento en esa admisión. Un Firebender que ha entrenado toda su vida, que ha perseguido al Avatar por medio continente, se descubre de pronto vacío, sin poder señalar la causa. La serie plantea aquí un misterio que no se resuelve con más entrenamiento, sino con más comprensión. El fuego, sugiere el episodio, no es solo una técnica, es una relación con algo que Zuko ha olvidado. Para entender ese olvido, la historia se detiene a examinar de dónde viene realmente cada arte. Y aquí el guión hace algo que me parece de una inteligencia notable. En lugar de tratar los 4 elementos como sistemas cerrados y humanos, los devuelve a sus orígenes animales, a maestros que no eran personas. Toph lo cuenta primero. Explica que ella aprendió tierra control de los tejones topo, después de escapar de casa siendo niña y esconderse en una cueva. Se vinculó con ellos porque eran, como ella, ciegos. Piensa en lo que hay dentro de ese recuerdo. Una niña que el mundo consideraba frágil por su ceguera, encuentra a unas criaturas que se mueven por la tierra sin ver y descubre que aquello que otros llamaban limitación era, en realidad, una forma distinta de percibir. No aprendió a pesar de ser ciega, aprendió gracias a ello. Aang añade su propia versión de la misma. Dice que él aprendió la técnica del aire control de los monjes, de sus maestros humanos, pero corrige de inmediato la genealogía. Los primeros maestros del aire, afirma, fueron los bisontes voladores. Los monjes transmitieron una forma, un método, un conjunto de movimientos, pero la fuente original estaba en esas criaturas del cielo. Hay una humildad estructural en esta revelación. Sugiere que ninguna de las artes fue inventada por los seres humanos. Todas fueron aprendidas, copiadas, recibidas de algo anterior. Los humanos son, en el mejor de los casos, discípulos aventajados, y es Zuko quien lleva esa lógica hasta el fuego, aunque al principio lo hace desde la desesperanza. Declara que los primeros maestros del fuego fueron los dragones, y que los dragones están extintos. Lo dice como un hecho consumado, como una puerta cerrada. Pero Aang objeta. Recuerda que el avatar Roku tenía un dragón, y que los dragones seguían existiendo durante la propia infancia de Aang. La objeción es importante, porque abre una grieta en la certeza de Zuko. Tal vez la extinción no sea tan total como el Imperio querría creer. Tal vez la fuente original del fuego no esté tan muerta ni tan lejos. Sobre esa grieta, Zuko construye el camino del episodio. Explica que los antiguos guerreros del sol fueron el primer pueblo que aprendió fuego control directamente de los dragones. Fueron ellos los intermediarios entre la criatura y el hombre, los que recibieron el fuego de su fuente y lo convirtieron en algo que las personas podían practicar. Y luego añade el detalle que convierte la leyenda en geografía.
Esa civilización de los guerreros del sol, dice, se extinguió hace miles de años y sus ruinas no están lejos del lugar donde el grupo se encuentra ahora. El mito, de pronto, tiene una dirección. Se puede caminar hacia él. Considera por un momento cómo está construido este giro de guión. La serie no inventa un nuevo poder ni un nuevo villano. En cambio, excava, toma el fuego control, el elemento que hasta ahora había sido sinónimo de destrucción y de imperio, y le da una prehistoria noble, anterior a la nación que hoy lo empuña, anterior a la guerra. Sugiere que lo que Zuko ha practicado toda su vida es una versión degradada, una copia de una copia, separada de la reverencia original hacia los dragones. La debilidad de su fuego control, entonces, deja de ser un misterio médico y se vuelve una cuestión espiritual. Ha estado alimentando su fuego con rabia, y la fuente original nunca fue la rabia. Esa es, al menos, la lectura que el episodio pone sobre la mesa, aunque todavía no la enuncie del todo. Cuando llegan a las ruinas de los guerreros del sol, el reconocimiento se vuelve físico. Zuko comenta que los edificios le resultan inquietantemente familiares. Los templos de los sabios del fuego que él conoce, dice, descienden arquitectónicamente de estas estructuras. Es un detalle que trabaja en silencio pero con fuerza. Significa que la religión oficial de su nación, las torres y los santuarios en los que Zuko creció, son ecos de un pueblo que los suyos olvidaron o enterraron. Toda una civilización construyó las formas que él da por naturales, y él nunca supo sus nombres. Caminar por esas ruinas es, para Zuko, caminar por el sótano de su propia cultura, un sótano cuya existencia ignoraba, y las ruinas todavía se defienden. Zuko y Aang activan una trampa que tiene siglos de antigüedad y que sigue funcionando a la perfección. El mecanismo se dispara, el peligro es real, y Zuko extrae de ese susto una observación que me parece la frase más aguda del episodio. Dice, en efecto, que la gente no construye trampas a menos que tenga algo que valga la pena proteger. Detente en esa idea. La trampa no es solo un obstáculo, es una prueba, es la evidencia de que los guerreros del sol guardaban algo tan valioso que dedicaron su ingeniería a defenderlo más allá de su propia muerte. Una civilización que se extinguió hace miles de años sigue diciendo, a través de sus mecanismos, esto importaba. La trampa es un mensaje enviado desde el pasado, y el mensaje es que aquí hay un secreto que merece la molestia. Todo esto pertenece a un solo episodio, titulado Los Maestros del Fuego Control, y conviene recordar quiénes lo hicieron, porque las mejores ideas de una serie rara vez son accidentes. El guión lo escribió John O'Brien y la dirección estuvo a cargo de Giancarlo Volpe. El episodio se estrenó en los Estados Unidos, en Nickelodeon, el 15 de julio, ya en 2008, como el episodio 13 de la tercera temporada. En la aritmética de la serie es una pieza tardía, colocada cuando la guerra se acerca a su desenlace, y esa colocación no es casual. Justo antes del final, la historia decide que Zuko no puede terminar su viaje sin volver al principio de su elemento. Lo que más me atrae de este capítulo es su modestia como acto de construcción de mundo. En lugar de agrandar el conflicto, lo hace más profundo. Reúne 3 testimonios, el de Toph con los tejones topo, el de Aang con los bisontes, el de Zuko con los dragones, y de esos 3 relatos extrae una misma tesis silenciosa, que ninguna de estas artes le pertenece de verdad a la humanidad, que todas fueron un préstamo recibido de criaturas que sabían algo antes que nosotros, y que un pueblo desaparecido, cuyas ruinas todavía muerden a los intrusos, puso trampas alrededor de ese préstamo porque entendió que era sagrado. El fuego de Zuko se apagó porque había olvidado que era un regalo. El resto del episodio, y buena parte de lo que le queda de camino, consistirá en aprender a recordarlo. Vale la pena recordar cuánta gente creyó, durante años, que Avatar era una producción del todo estadounidense. La serie nació de 2 creadores nacidos en Estados Unidos, se emitió en una cadena estadounidense, y su corazón conceptual se escribió en inglés. Pero las manos que dibujaron cada fotograma, que dieron peso al agua y calor al fuego, pertenecían en gran medida a estudios de Corea del Sur. Fueron 3, y conviene nombrarlos con calma, porque el resto de este capítulo vive en lo que hicieron. JM Animation, DR Movie y Moy Animation. Empecemos por el más constante. JM Animation Co. Limited
es un estudio coreano fundado en el año 1997, con sede en Seúl. A lo largo de las 3 temporadas de Avatar, este estudio prestó servicios de producción de animación para 32 episodios. 32. Si piensas en la serie como un cuerpo, JM Animation fue algo parecido a su columna vertebral, presente de principio a fin, en el libro Agua, en el libro Tierra y en el libro Fuego. No hubo una sola parte del viaje de Aang en la que no estuvieran trabajando. DR Movie es aún más antiguo. Se estableció en Seúl, en Corea del Sur, en noviembre de 1990. Para Avatar trabajó de la mano de JM Animation y prestó servicios de animación en 19 episodios, repartidos entre el libro 1 y el libro 2. Y de DR Movie salió, como una rama que se separa del árbol, el tercer estudio de esta historia. Moy Animation fue fundado en 1998 como una escisión de DR Movie. En colaboración con JM Animation, Moy animó 10 episodios, los que forman el libro 3, el del fuego. Fíjate en la forma que dibuja todo esto. 2 estudios acompañan la primera mitad del viaje y luego uno de ellos engendra a un tercero que se encarga del tramo final. La serie que amas fue construida por una pequeña familia de estudios en Seúl, unidos por sangre corporativa y por proximidad. Esa proximidad no fue solo administrativa. Uno de los co-creadores, Bryan Konietzko, pasó tiempo en Corea del Sur formando a los equipos de animación de ultramar. No envió instrucciones por correo y se desentendió. Estuvo allí entrenando a las manos que iban a ejecutar la visión. Y durante la segunda temporada, el libro 2, Tierra, se convirtió además en director de arte de la serie. Detente a pensar en lo que eso significa. El estilo visual de Avatar, a esa mezcla tan reconocible de tradición asiática y expresividad de animación occidental, no se logró a distancia. Se logró con un co-creador presente en el suelo del estudio, aprendiendo a hablar el idioma técnico de la gente que dibujaría cada plano. De todo ese trabajo compartido nacieron reconocimientos que rara vez se asocian con una serie de dibujos animados de una cadena infantil. En 2007, el episodio titulado City of Walls and Secrets de la segunda temporada recibió una nominación al premio Primetime Emmy en la categoría de programa animado sobresaliente de menos de una hora. Y hubo más que una nominación. El animador Sang-Shin Kim ganó un premio Primetime Emmy a la realización individual sobresaliente en animación por su trabajo en el episodio Lake Laogai, también de la segunda temporada. Un premio individual, a nombre propio, por un episodio concreto. Piensa en lo que representa. Detrás del nombre de la serie, detrás de los créditos que pasan rápido y que casi nadie lee, había un animador cuyo trabajo fue tan preciso, tan expresivo, que la industria estadounidense lo distinguió por encima de sus pares. Y hay un hilo que sale de estos estudios y llega hasta el futuro de la propia franquicia. Uno de los directores de animación de Avatar, Jae Myung-joo, había sido presidente de JM Animation. Ya en 2010 fundó su propio estudio, Estudio Mir, y lo formó con antiguos empleados de JM Animation. Ese estudio sería después conocido por animar The Legend of Korra, la secuela de Avatar. De modo que cuando ves a Korra moverse por la pantalla, estás viendo, en cierto sentido, la continuación de un linaje que empezó con Aang, llevado adelante por gente que había aprendido su oficio en los mismos estudios. El puente entre las dos series no es solo narrativo, es también humano, hecho de las mismas personas que cambiaron de casa pero no de manos. Otro nombre de esa continuidad es Kwang-il Han, director ejecutivo de Estudio Mir. Trabajó como animador en Avatar, dentro de Moy Animation, y más tarde ejerció como director de animación en la tercera temporada de la serie. Alguien que empezó dibujando planos concretos, terminó dirigiendo la animación de todo un libro, y después ayudando a liderar el estudio que animaría la secuela. Hola, estas trayectorias no suelen contarse. Se quedan en los créditos, en la letra pequeña de una producción, pero son ellas las que explican por qué Avatar y Korra se sienten emparentadas más allá del guión. Y ahora, ya que estamos hablando de manos humanas dibujando miles de fotogramas bajo presión de tiempo, conviene hablar del error, porque un trabajo hecho a esta escala, por muchos estudios distintos, deja huellas de su propia fabricación, y los fans, con los años,
las encontraron. La más querida de todas está en el episodio Bitter Work de la segunda temporada. En ese episodio, Toph se cubre con una armadura de roca. Toph es ciega, y sin embargo la armadura fue animada con un agujero justo sobre sus ojos, como si necesitara ver a través de él. Un detalle que contradice lo más fundamental del personaje. No es una teoría de aficionado. Los propios creadores, Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko, lo confirmaron en el libro The Art of the Animated Series. El agujero, explican en efecto, debía ir sobre la boca de Toph, no sobre sus ojos. Fue un error de animación que pasó inadvertido, que nadie detectó a tiempo y que se coló en el episodio terminado. Lo interesante viene después. En las apariciones posteriores de esa misma armadura, el error no se repitió, se corrigió en silencio, sin anuncio, sin llamar la atención sobre él. Y hay algo casi tierno en eso. Una serie tan cuidada, tan precisa, tan capaz de ganar Emmys por su animación, dejó escapar un pequeño desliz sobre el rostro de su personaje ciega y luego lo enmendó como quien corrige una falta de ortografía en la siguiente edición. Piensa en lo que ese único agujero mal colocado te dice sobre todo lo demás. Detrás de cada plano perfecto que has admirado hay una cadena de decisiones tomadas por personas reales, en estudios reales de Seúl, trabajando contra el reloj. La mayoría de esas decisiones fueron acertadas hasta el punto de merecer premios. Unas pocas, muy pocas, se equivocaron. Y el hecho de que hoy podamos señalar el agujero sobre los ojos de Toph y sepamos exactamente por qué está ahí y por qué desapareció después, es la prueba de que Avatar nunca fue un objeto caído del cielo. Fue construido, fotograma a fotograma, por gente con nombre y apellido, en JM Animation, en DR Movie, en Moy Animation. Gente que se equivocó lo justo para recordarnos que estaba allí. Hay un tipo de historia que la serie nunca tuvo tiempo de contar, porque terminó, donde debía terminar, con una guerra concluida y un chico coronado. Pero el mundo no se detuvo cuando bajó el telón. En las páginas de los cómics, en esas continuaciones dibujadas que muchos espectadores jamás abrieron, la vida de estos personajes siguió avanzando hacia lugares extraños, dolorosos y a veces asombrosamente humanos. Es una idea que cambia la escala. Todo lo que viste en pantalla era apenas el comienzo de vidas que continuaron sin ti. Y en ese material expandido se esconden respuestas que la animación nunca pronunció en voz alta. Empecemos por la pregunta que la serie dejó abierta como una herida. ¿Dónde estaba la madre de Zuko? En la trilogía de cómics llamada The Search, esa pregunta finalmente encuentra su terreno, y lo hace con una crueldad casi elegante. Zuko descubre una carta escrita por su madre, Ursa, una carta que parece sugerir algo devastador. En ella se insinúa que el verdadero padre de Zuko no fue el Señor del Fuego Ozai, sino un hombre llamado Ikem. Imagina el peso de esa revelación para alguien que pasó toda su infancia intentando merecer el amor de un padre que lo despreciaba. Durante buena parte de la historia, esa carta cuelga sobre Zuko como una posibilidad que lo reescribiría por completo. Y sin embargo, hacia el final de la trilogía, la verdad se aclara. Ozai es, genuinamente, el padre biológico de Zuko. La carta no era una confesión, era una trampa. Ursa la escribió deliberadamente como una mentira, como una prueba, para averiguar si Ozai leía su correspondencia en secreto. Y lo hacía. Su reacción furiosa ante esas palabras confirmó exactamente lo que ella sospechaba. Detente un momento en la frialdad de esa jugada. Ursa no escribió esa carta para decir una verdad, sino para tender una red y ver quién caía en ella. Es un retrato de una mujer atrapada en una corte donde la vigilancia era total y donde la única forma de saber si te espiaban era ofrecerte a ti misma como cebo. The Search revela también qué le ocurrió a Ursa después. Fue desterrada, y en su destierro recurrió a algo que ninguna otra parte de la historia de Avatar había tocado con tanta franqueza. Buscó un espíritu conocido como la Madre de las Caras, y usó una técnica prohibida para cambiar de rostro, para ocultar su identidad en su pueblo natal, Iraa. El precio de ese cambio fue terrible. Al borrar su cara, borró también su memoria de haber sido Señora del Fuego. Hay algo vertiginoso en esa renuncia. Una mujer que quiso escapar del dolor de su vida palaciega no solo cambió de aspecto, sino que perdió el recuerdo mismo de quién había sido. Se convirtió en otra persona, sin saber que alguna vez había tenido hijos que la buscarían durante años.
Mientras esa herida familiar se abría en el pasado, el presente traía sus propias tormentas. La primera trilogía en orden cronológico, The Promise, se sitúa inmediatamente después del final de la serie y coloca a Zuko frente a un problema que ninguna victoria militar podía resolver limpiamente. El conflicto gira en torno a Yu Dao, la colonia más antigua de la Nación del Fuego dentro del Reino Tierra. Después de un siglo de guerra, la respuesta obvia parecía ser deshacer las colonias, devolver cada nación a sus fronteras. Pero Yu Dao se niega. Su población es mixta, gente de ambas naciones que ha vivido junta durante generaciones, que se ha casado entre sí, que ha construido una vida compartida. No quieren ser separados ni reubicados. Y de pronto, la guerra terminada no ofrece ningún mapa para lo que sigue. En medio de esa crisis ocurre el momento que da su nombre a toda la trilogía. Zuko, aterrado por la posibilidad de repetir el destino de su linaje, le pide a Aang una promesa. Le hace prometer que lo matará si alguna vez se convierte en un tirano como su padre Ozai. Considera la profundidad de ese miedo. Zuko no confía en su propia bondad futura. Ha visto de cerca en qué se convierte un hombre con poder absoluto y sin frenos, y prefiere depositar su salvaguarda en las manos de un amigo antes que en su propia voluntad. Es una petición que revela hasta qué punto la sombra de Ozai siguió viviendo dentro de Zuko, incluso después de la corona. El conflicto de Yu Dao no se resuelve eligiendo un bando, se resuelve inventando algo nuevo. De esa ciudad que se negó a dividirse nace la idea de una nación de cultura mixta, un lugar donde las 4 naciones puedan convivir sin pertenecer a ninguna en particular. Y aquí conviene detenerse, porque esa semilla germina lejos, muy lejos en el tiempo. Ese experimento se convierte en el origen de las Naciones Unidas de la República, gobernadas más tarde desde Ciudad República en la leyenda de Korra. Quienes vieron esa secuela sin conocer los cómics nunca supieron que la ciudad entera brotó de una pequeña colonia que simplemente se negó a mudarse. La trilogía Smoke and Shadow lleva a Zuko de vuelta a su propia capital y allí lo espera un tipo distinto de amenaza. Aparecen los Kemurikaye, espíritus legendarios que raptan niños, invocados por una profecía Imulá que afirma algo escalofriante. Según esa profecía, Zuko debe ser apartado del trono, o su nación perecerá. La ciudad se llena de miedo, los niños desaparecen, y el joven señor del fuego se ve obligado a preguntarse si su propio reinado es una maldición para su pueblo. Es una presión psicológica exquisitamente diseñada, porque ataca justamente el punto más frágil de Zuko, su duda perpetua sobre si merece el poder que sostiene, y entonces la verdad se descubre. Los Kemurikash que aterrorizan a la ciudad no son espíritus en absoluto, son impostores, una puesta en escena orquestada por Azula. Todo forma parte de un plan para quebrar mentalmente a su hermano y, en un giro amargo, para convertirlo en el tirano que él tanto teme ser. Piensa en la ironía de eso. La promesa que Zuko le arrancó a Aang en The Promise nace del pavor a volverse un déspota, y en Smoke and Shadow su propia hermana intenta empujarlo hacia ese destino desde afuera, fabricando el terror necesario para endurecerlo. Azula entendió que a un hombre asustado por su capacidad de tiranía se le puede tiranizar con su propio miedo. Lejos de esas intrigas de palacio, la trilogía de Rift se aparta hacia un territorio más íntimo y más terrenal. Toph se reencuentra con su padre distanciado, Lao Beifong, del que se había separado en malos términos. Lao se ha convertido en socio comercial de un maestro tierra llamado Loban, y juntos regentan una fábrica, la refinería de fuego terrestre. Ver a Toph frente a ese padre que nunca la comprendió, ahora metido en negocios de industria pesada, dice algo silencioso sobre cómo el mundo de Avatar empezaba a moverse hacia la modernidad, hacia las fábricas y las refinerías que definirían la era de Korra. Pero el progreso tiene un costo espiritual, y The Rift lo dramatiza mediante un espíritu enfurecido. Un ser llamado General Viejo Hierro ataca la refinería de Lao Beifong, indignado por lo que la humanidad le está haciendo a la Tierra. Aang lo enfrenta y lo derrota con la ayuda de los estudiantes de metal de Toph, esos aprendices de la técnica que ella misma inventó. El espíritu no muere. Se retira. Abandona el mundo mortal de forma permanente, desilusionado con la humanidad, dando la espalda a un mundo que ya no reconoce.
Hay una tristeza contenida en esa despedida, la sensación de que la era de la magia estaba empezando a ceder terreno ante la era de las máquinas. El asentamiento que crece alrededor de esa refinería recibe un nombre, Ciudad Grulla o Cranfish Town, y ese lugar tampoco encuentra la paz. Más adelante, en el cómic Imbalance, se convierte en el escenario de un nuevo conflicto, esta vez entre maestros del metal y personas sin poderes de control. Es un patrón que se repite en toda esta continuación expandida. Cada solución trae su propia tensión futura, cada ciudad nueva hereda una fractura que la anterior no supo cerrar. Y queda una última trilogía, North and South, que devuelve a Katara y a Sokka a casa. Regresan a la tribu Agua del Sur, el lugar diminuto y devastado que dejaron al comienzo de la serie, y lo que encuentran ya no es aquel puñado de tiendas sobre el hielo. La tribu ha sido reconstruida hasta convertirse en una ciudad, modelada según la tribu Agua del Norte, esa contraparte próspera y amurallada que siempre fue todo lo que el sur no podía ser. Su padre, Hakoda, ha sido elegido líder del sur reunificado. Para Katara, acostumbrada a un hogar de pobreza y resistencia, esa transformación no es solo un motivo de orgullo, es también una pérdida, la desaparición del lugar exacto que ella recordaba. El mundo que estos personajes lucharon por salvar siguió cambiando sin pedirles permiso, y a veces lo que más cuesta aceptar es que la casa a la que uno vuelve ya no es la casa que dejó. Hay una decisión en el final de esta historia que resulta tan silenciosa, tan poco espectacular en comparación con todo lo que la rodea, es fácil pasarla por alto. Aang derrota a Ozai. Lo tiene completamente a su merced, en pleno estado avatar, con toda la furia acumulada de 1000 vidas anteriores canalizada en un solo cuerpo. Y entonces, en lugar de terminar con él, hace algo que ningún avatar había hecho antes en la memoria de la serie. Usa el control de energía, una técnica que le enseña una gigantesca tortuga león, para arrebatarle a Ozai su fuego control de forma permanente. No lo mata, lo desarma por dentro. Es una ruptura con la lógica de un relato que durante 3 temporadas construyó a este hombre como la encarnación del mal absoluto, porque la serie no le facilitó a Aang esa salida. Al contrario, dedicó sus últimos episodios a acorralarlo moralmente, a cerrarle todas las puertas fáciles. Cuando Aang queda separado de su cuerpo y consulta a los espíritus de los avatares que lo precedieron, recibe consejos que no lo consuelan. Roku le dice que debe ser decisivo, y lo dice cargando su propio remordimiento, porque fue precisamente su contención, su reticencia a actuar contra un viejo amigo, lo que permitió que Sozin iniciara la guerra. Kyoshi es todavía más tajante. Le dice, en efecto, que solo la justicia traerá la paz. Ninguno de los dos le ofrece una escapatoria. Los dos, cada uno a su manera, parecen empujarlo hacia la conclusión de que a Ozai hay que quitarlo del mundo. Y sin embargo, cuando llega el momento, Aang encuentra una tercera vía que ninguno de sus predecesores le había sugerido. Ese es, quizás, el secreto mejor escondido de este final. No está en una sala de guionistas ni en una versión descartada, sino a plena vista, en la estructura misma de las decisiones. La historia construye un dilema aparentemente sin salida, y luego lo resuelve introduciendo un elemento nuevo casi en el último instante. La tortuga león y el control de energía aparecen tarde, muy tarde, y para algunos espectadores eso siempre ha tenido el sabor de una solución traída desde fuera. Para otros es exactamente lo contrario. Es la afirmación de que el protagonista de esta serie, un monje de los nómadas del aire, no iba a resolver su historia matando, por más que las voces de sus vidas anteriores le dijeran que fuera decisivo. Se puede ser decisivo sin quitar una vida. Aang decide eso por su cuenta. Conviene recordar el peso que la propia serie le había puesto encima a Ozai antes de ese enfrentamiento. En un recuerdo que Zuko relata, vemos una reunión de guerra celebrada el día antes del eclipse. El general Shinu informa de que Ba Sing se permanece bajo control imperial, pero que las rebeliones de los Maestros Tierra han impedido una victoria total en el Reino de la Tierra. La guerra, en otras palabras, no está del todo ganada, y ante ese informe, Azula aconseja a su padre algo escalofriante por lo tranquilo de su formulación. Le dice que tome su preciada esperanza y el resto de su tierra y lo queme todo hasta los cimientos. Ozai está de acuerdo.
Le dice que tiene razón. En esa misma reunión, Ozai le explica a su consejo lo que el cometa de Sozin va a darle. Habla de la fuerza y el poder de 100 soles. Dice que ningún maestro tendrá la menor oportunidad frente a ellos. Detente un momento en la enormidad de ese plan. No es una conquista más, no es una batalla decisiva. Es la intención de arrasar por completo un reino entero, de borrar la esperanza incendiándola literalmente, aprovechando una ventana de poder astronómico. La serie no está siendo sutil aquí. Está pintando a Ozai como alguien que merece, según casi cualquier código de justicia que uno quiera aplicar, la más dura de las suertes. Y lo hace, sospecho, precisamente para que la elección final de Aang cueste más, para que renunciar a matarlo sea una renuncia real y no un gesto cómodo. Este mismo recuerdo guarda otro detalle que ilumina la tensión de todo este tramo. Durante la fiesta en la playa, Zuko pierde los estribos, destruye la escultura de arena que Sokka había hecho de Suki y está a punto de atacar a Aang hasta el punto de que Katara lo amenaza con lanzarlo del tejado de un soplido. Solo entonces Zuko confiesa el origen de su angustia. Está estresado porque el cometa de Sozin está a solo 3 días de distancia. Y en esa conversación sale a la luz algo que reordena por completo el calendario del grupo. Zuko revela que Aang había planeado esperar hasta después del paso del cometa para enfrentarse al Señor del Fuego, porque no se siente preparado y necesita más tiempo para dominar el fuego control. Ese dato reordena todo lo que sigue. El plan original no era el que vemos ejecutarse. El niño en quien descansa el destino del mundo quería, de manera muy humana, posponer lo inevitable. El final que la historia acaba contando es, en cierto sentido, un final acelerado, forzado por la revelación de que esperar ya no es una opción. Mientras Aang carga con ese dilema, la serie mueve otras piezas que rara vez reciben la atención que merecen. Sokka y Katara descubren que Pakku, Jeongeon, Piandao y Bumi pertenecen a una sociedad secreta, la Orden del Loto Blanco, convocada tiempo atrás por el Gran Loto Hiro. Es un detalle que casi funciona como un final alternativo dentro del final oficial. Mientras el Avatar decide qué hacer con el Señor del Fuego, un grupo de viejos maestros, coordinados en las sombras durante semanas, se prepara para su propia contribución. La historia reparte su desenlace entre varias manos. No todo depende de Aang, aunque la escena más recordada sea la suya. Y luego está Azula, cuyo desmoronamiento la serie observa con una frialdad casi clínica. En la mañana de su coronación planeada, destierra a sus sirvientes reales, a su agente Dai Li y a los maestros fuego imperiales. La razón que da lo dice todo sobre el estado en que se encuentra. Dice, en efecto, que tarde o temprano todos la habrían traicionado, igual que hicieron Mai y Tai Li. Considera el contraste con su padre. Ozai reúne un consejo de guerra y planea con él la destrucción de un reino. Azula, en cambio, vacía la sala, se queda sola, expulsa a todo el que podría haberla sostenido. El poder, en esta familia, se muestra en dos direcciones opuestas al mismo tiempo. El padre lo concentra hacia afuera, en un plan de aniquilación. La hija lo colapsa hacia adentro, en una paranoia que la deja sin nadie. La serie las coloca casi en paralelo, y esa simetría no parece accidental. Frente a esa gravedad, el final también se permite respirar y lo hace en el momento más inesperado. Toph, Suki y el grupo se apoderan de una aeronave imperial mediante un plan que roza la comedia. Toph usa el metal control para encerrar a parte de la tripulación en la bodega y al resto lo atraen hacia la sala de bombas con un anuncio falso sobre unos pasteles calientes y el cumpleaños de un tripulante. Es un truco pequeño, casi doméstico, insertado en el clímax de una guerra de proporciones apocalípticas. Y funciona precisamente por el contraste. La historia sabe que no puede sostener la tensión máxima durante 2 horas seguidas sin quebrar al espectador. Así que intercala un momento de astucia ligera antes de volver a lo grave. Lo grave regresa con el Agni Kai entre Zuko y Azula. Zuko la derrota, aunque no solo. Lo consigue con la ayuda de Katara, que bloquea el rayo de Azula y la encadena. Ese matiz importa. Zuko no gana en un duelo limpio de hermano contra hermana. Gana porque alguien lo acompaña, porque la victoria es compartida, del mismo modo que Aang no derrota a Ozai completamente solo, sino armado con una técnica que le enseñó otro ser. Y cuando todo termina, Zuko es coronado Señor del Fuego,
entre gritos de que todos aclamen al Señor del Fuego Zuko. El trono que Ozai quería usar para incendiar el mundo pasa a manos de su hijo, y con él la posibilidad de un rumbo distinto. Todo esto llegó al público de una manera que también dice algo sobre cómo se pensó este desenlace. El final en 4 partes, titulado El Cometa de Sosin, con sus capítulos El Rey Fénix, Los Viejos Maestros, Hacia el Infierno y Avatar Aang, se emitió como un único especial televisivo de 2 horas el 19 de julio, en pleno 2008. No se repartió a lo largo de varias semanas, como el resto de la serie. Se presentó de golpe, como un solo bloque, como una película, y esa decisión de formato refuerza justo lo que la estructura interna ya sugería. Este no es un final que quiera dosificarse, es un final que quiere verse entero, de una sentada, para que el espectador sienta el peso completo de cada elección encadenada a la anterior. La reunión de guerra, los consejos de los espíritus, la sociedad secreta de los viejos maestros, el derrumbe de Azula, el pequeño engaño de los pasteles, el duelo compartido y, en el centro de todo, esa negativa tranquila a matar. Vistas juntas, esas piezas revelan que el secreto del final nunca estuvo escondido en ningún cajón. Estuvo siempre ahí, en la forma misma en que la historia decidió, contra el consejo de sus propios fantasmas, no terminar como se esperaba que terminara. Hay algo que permanece cuando las últimas imágenes se apagan, y es la forma en que esta historia se construyó desde debajo de sí misma. Todo lo que hemos recorrido apunta al mismo lugar. Una serie que muchos esperaban que fuera un pasatiempo para las tardes se levantó, ladrillo tras ladrillo, sobre una arquitectura invisible de decisiones, sobre nombres elegidos con cuidado, sobre gestos de animación estudiados en otro idioma y en otra tradición, sobre silencios colocados donde otra historia habría puesto ruido. Ese es el sentido de todo lo recorrido. Cada detalle que parecía menor cargaba con el peso entero de lo que la historia intentaba decir sobre la guerra, sobre el equilibrio, sobre lo que cuesta perdonar y lo que cuesta no hacerlo. Nada estaba allí por casualidad, y sin embargo nada pedía ser notado. Nada, y quizá por eso vuelve a nosotros mucho después de haberla visto. No como una lección, sino como un recuerdo que no sabíamos que estábamos guardando. Al final queda una sola imagen. Un niño dormido dentro del hielo durante 100 años, esperando sin saber qué espera, mientras el mundo sobre él aprende lentamente a olvidarlo. La luz atraviesa el hielo, el silencio se acomoda, y la historia, paciente, aguarda a que alguien vuelva a abrir los ojos. Si disfrutaste de este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.